buenas tardes, Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a todos los que están acá presentes y los que también están en las redes, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema titulado La Cena del Señor. Título de esta tarde, La Cena del Señor. Qué cosa extraordinaria es poder entender desde la doctrina, desde la historia, o sea, tener un pantallazo general de la Cena del Señor, de lo que verdaderamente significa para nosotros, los cristianos, en este tiempo, participar de la cena. Entonces, en este día les voy a estar enseñando un poco de la historia y la doctrina de la Cena del Señor. Primero vamos a ir al contexto donde antes se celebraba la Pascua. Entonces, el contexto de la Pascua. Jesús instala la Cena del Señor, pero antes de que se instale la Cena del Señor, había lo que se llamaba la Pascua, la participación de la Pascua de los judíos. Esta Pascua tiene un contexto. Hay algo que pasó en la historia de los hebreos que hace que ellos comiencen a participar de esta Pascua, que luego fue la Cena del Señor. Entonces, vamos acá atrás al contexto. Acá estaba vivo Moisés. Acá Moisés en este contexto estaba liberando por el poder de Dios al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto luego de 400 años. Ahí está el contexto del inicio de la Pascua. Bien, Éxodo 12:17. De ese contexto Dios dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, esto que había pasado acá, que era un milagro de Dios, que los había liberado Dios de la esclavitud de los egipcios, esto comenzó a tener para los hebreos un hecho histórico que año tras año debían celebrarlo. Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces, a partir del momento de la liberación, cuando ellos matan un cordero, pintan los dinteles de las puertas con la sangre del cordero para que cuando pase el ángel de la muerte no se meta en la casa. A partir de ese momento, dice Dios, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, todos los años van a celebrar la Pascua. Van a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué es la Pascua? Es la celebración de la liberación de los egipcios, del pueblo hebreo, realizada por Dios a través de un acto donde mataron un cordero en cada hogar hebreo y pintaron con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Entonces, pasaba el ángel de la muerte, veía la sangre y pasaba de largo, no podía entrar. Y Dios le dice: todos los años, el 14 del mes, van a celebrar la Pascua. Seguimos en el contexto, número 9 del 2 al 5. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, es el mes de Nisan, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, como Dios le había ordenado, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Entonces,
Venían pasando muchos años. Ese era el contexto donde yo les mostré que arranca la Pascua. Y un día, antes de la crucifixión de Jesús, el Señor está participando de la Pascua hebrea. Y a partir de ese día, el Señor cambia los papeles y le dice a sus discípulos: de hoy en más, no van a celebrar más esta Pascua, van a celebrar, voy a instituir lo que se llama la Cena del Señor. Bien, de ahora en más, lo que van a celebrar no es la muerte de un corderito por la familia de cada una de las familias que representaban los hebreos. No, Señor. A partir de ahora van a celebrar mi derramamiento de sangre en la cruz, mi muerte en la cruz, mi sepultura, mi llegada al Seol, mi resurrección y mi entrega de la sangre ante el altar sagrado de Dios. A partir de ahora, este será la cena del Señor que van a celebrar ustedes. Se acabó la Pascua. Entonces, los cristianos celebramos la cena del Señor. Entonces se instala la cena del Señor y yo les voy a leer a ustedes Mateo 26 para que entiendan el momento en que se está instalando la cena del Señor. Tengo un mensaje en mi canal que habla del día en que murió Jesús. Después búscalo. Te vas a sorprender porque Jesús no murió un viernes. Y ahí te va a mostrar bien, tengo todos cuadros mostrándoles a ustedes en ese video. Es un video de 30 minutos, me parece. El día en que muere Jesús, el momento en que el Señor muere en el día 14. Todo lo que ocurrió esa semana lo tenés en ese video. Te invito a que lo busques. Ahora, vamos a ese día a la noche antes de que a la madrugada lo metan preso a Jesús. Mateo 26, 26 al 29. Estaban todos juntos los apóstoles con Jesús. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces agarra el pan, Padre, gracias por el pan, y lo partió. Y dijo, y le dio a los discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio a ellos, a sus discípulos, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, acá tenemos que entender algo que es muy importante. Para los católicos, ellos consideran sobre la transustanciación, consideran que el pan es el cuerpo de Jesús y que el vino es el cuerpo de Jesús. Y no es así. El pan no es el cuerpo de Jesús. El vino no es la sangre de Jesús. El pan es el símbolo del cuerpo de Jesús roto por nosotros. Y el vino es el símbolo de la sangre de Jesús derramada por nosotros. Entonces, nosotros no creemos que el pan es el cuerpo, es el símbolo del cuerpo. Nosotros no creemos que el vino es la sangre de Jesús, no, es el símbolo de la sangre de Jesús. Lo que sí creemos que nuestro Señor derramó su sangre en la cruz y murió en la cruz por nosotros. Derrama su sangre y entrega su cuerpo, que es totalmente destruido por nosotros, castigado con látigos, puesto corona de espina, le clavaron una lanza en el costado, le hicieron de todo al cuerpo del Señor, que estaba todo deforme y no se le podía ni siquiera ver su rostro. Entonces ese día, dice el Señor, hasta acá se celebra la Pascua. De acá para adelante, señores, mañana me van a ver en la cruz. De acá para adelante, voy a estar en la cruz mañana. Al tercer día voy a resucitar. De acá para adelante celebran la cena del Señor.
Y cada vez que agarran una copa, se van a acordar de mi sangre derramada en la cruz. Y cada vez que agarren el pan y lo partan, se van a acordar que yo entregué mi cuerpo por salvación para todos ustedes. Entonces, estamos viendo lo que dice Jesús. Y ahora vamos a ir a otro lugar. Vamos a colocarnos en el lugar de un hombre llamado Pablo, que explica lo que es la cena del Señor. Un hombre llamado Pablo que escribió el 48% del Nuevo Testamento. Imagínate cuánto lo usó el Señor a Pablo. 48% del Nuevo Testamento. 18,5% del Nuevo Testamento lo escribió Juan. Entre los dos tenés aproximadamente un 70% del Nuevo Testamento. Dos hombres inspirados y usados por el Señor. Pero Pablo específicamente era el apóstol ministro a los gentiles. Entonces, los judíos eran ministros a los judíos, los apóstoles judíos eran ministros a los judíos. El libro de los Hechos es la transición entre el pueblo hebreo recibiendo el mensaje y la transición hacia el pueblo gentil recibiendo el mensaje. Hasta acá llega los discípulos con Pedro, que se mete un poquito en el mensaje a los gentiles. Pablo se mete un poquito en el mensaje a los judíos, pero en realidad habla a los gentiles, y Pablo está explicando a los gentiles y a los judíos también, pero específicamente como era ministro a los gentiles, explicando lo que significaba la cena del Señor. Pablo daba una cátedra de lo que significaba la cena del Señor. Y Pablo dice que él explica la institución de la cena del Señor. Entonces, 1 Corintios 11, 23 al 26, vamos a ver la institución de la cena del Señor que habla Pablo. Dice Pablo, verso 23, porque yo recibí del Señor que también os he enseñado. Hagamos una pausa. Yo recibí del Señor, dice Pablo. Pablo estuvo 3 años y un poquito más en Arabia siendo ministrado por el Señor. Después estuvo 14 años hasta que fue a Jerusalén y se encontró con los apóstoles, y no sabemos si son 17 años o son 14 en total, pero estuvo 14 años como mínimo siendo ministrado por el propio Señor Jesucristo sobre las verdades del Evangelio, sobre el verdadero Evangelio que él debía transmitir a los gentiles. Entonces dice, yo no recibí de Jesús a esto que les voy a enseñar. Y dice así, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, lo que acabamos de leer de Mateo 26. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Nos pide que hagamos memoria. ¿De qué no nos tenemos que olvidar nunca nosotros y qué es lo que tenemos que siempre predicar? El Evangelio. El Evangelio es al Señor Jesús entregando su vida por cada uno de nosotros. Cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, no cuando hacemos una oración de fe, cuando entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, cuando creemos, no cuando hacemos una oración de fe. La oración no te salva, lo que te salva es creer en la muerte, derramamiento de sangre y resurrección del Señor Jesús. Cuando yo creo en Jesús como mi Salvador y tomo a Jesús luego de creer como mi Salvador, como mi Señor, lo tomo, ahí el Espíritu Santo sella el corazón. Entonces el libro de los Hechos nos va mostrando continuamente el sello del bautismo del Espíritu Santo sobre los cristianos. Pablo fue sellado por el Espíritu Santo. Y Pablo nos pide que todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo nos acordemos de la cruz. Jamás dejemos de hacer memoria de esa cruz. Sí, pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cuando yo estoy tomando la copa y comiendo el pan, me voy para atrás.
2000 años para atrás. Hago memoria del sacrificio que Jesús hizo por mí. Cuando estoy participando de la cena, también dice que estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Cuándo va a volver Él? Él va a volver en el rapto o arrebatamiento, no en la segunda venida. Él viene a buscar a la iglesia antes de la segunda venida, que se llama rapto o arrebatamiento. Y en Mateo 26 le dice, no lo voy a beber más hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Cuando esté el rapto de la iglesia, que la iglesia sube como novia y en la segunda venida baja como esposa, allá en el cielo, mientras en la tierra haya tribulación, en el cielo, primero todos nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, se nos va a juzgar por cada obra que hemos hecho en base a nuestro llamado, 1 Corintios 15, y luego de ese juzgamiento, por las obras, no es por si vamos a ser salvos o no, por las obras, nada más. Vamos a tener la cena del Señor, las bodas del Cordero, perdón, las bodas del Cordero. Vamos a participar con Él de las bodas del Cordero. Entonces, nosotros tenemos un destino extraordinario. Hacemos memoria de Él, anunciamos lo que Él hizo hasta que Él viene y que nos lleva, y allá nos pasa por el tribunal de Cristo, y la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Jesús, se casa con Cristo y vuelve casada a la segunda venida. Cosas extraordinarias. Pero mientras estamos acá en la tierra, hay un acto espiritual, un mandato de Dios, así lo puedo decir, que participemos siempre de la cena del Señor. Que no nos olvidemos de ese acto tan maravilloso, de lo que representa espiritualmente, el hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Jamás, mientras estemos vivos, nos podemos olvidar del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de todos los que estamos acá y cada uno de los que está escuchando a través de las redes. Ahora Pablo en un momento se encuentra con que había un problema en la iglesia de Corintio. Estaban tomando indignamente la cena. Entonces Pablo les dice, mire, yo les revelo lo que el mismo Señor, yo les enseño lo que el mismo Señor me reveló a mí. Bien, esta es la revelación. Van pasando los días, los meses, y ahora ocurre algo. Pablo se encuentra con que estaban haciendo cualquier macana, con que en vez de tomar con seriedad, espiritualidad, conciencia plena, memoria del sacrificio de Cristo, anunciar lo que Cristo hizo hasta que vuelva Cristo en el rapto, estaban haciendo cualquier cosa. Estaban yendo a comer, como glotones, ¿bien? Estaban yendo a beber de más, estaban haciendo chanchadas, por así decirlo. Entonces Pablo se pone firme, 1 Corintios 11, del 27 al 34, y les dice, señores, están tomando la cena indignamente. Y les empieza a enseñar, a educar, para que tomen conciencia de cómo no se debe participar de la cena. Y le dice, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, uno será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Epa, si yo participo indignamente, soy culpable del cuerpo y de la sangre. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, a ver cómo estoy. Vengo obrando en el Espíritu, haciendo lo que el Espíritu me viene pidiendo, haciendo su voluntad, o vengo haciendo oído sordo al Espíritu Santo, me manejo de la forma en que yo quiero. Porque el que come y bebe indignamente, repite, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, estás comiendo y tomando nada más, pero no te estás yendo a la memoria de lo que Cristo hizo. Muere en la cruz, derrama su sangre, fue sepultado, desciende al Seol, resucita, entrega la sangre en el altar santísimo. No estoy haciendo memoria, estoy indignamente comiendo la cena. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Si pues
nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Entonces, cuando se participa de la cena del Señor indignamente, corremos el riesgo de enfermarnos. Y algunos duermen, dice. ¿Por qué duermen? Mueren, quiere decir. ¿Y por qué dice duermen? Porque los cristianos no morimos. Los cristianos dormimos. Hace 3 días me tocó estar con mi familia, mis tíos, hermanos de mi mamá, gente grande, mayor. Ellos vienen todos de cuna católica, italianos. Y fuimos al cementerio. Ellas querían ir al cementerio a donde estaban sus padres y sus abuelos. Y uno de mis primos me pidió si podía dar una palabra. Entonces yo, mostrando las tumbas, de los antepasados nuestros, le dije, acá vamos a terminar todos. El tema es el siguiente: ¿quiénes vamos al cielo y quiénes no van al cielo? Y ahí les hablé de el evangelio, del verdadero evangelio, de la importancia de que Jesús no es una religión, Jesús es una relación, y de que nos encontremos con Jesús y que busquemos a Jesús y que le abramos el corazón para que Él nos dé esa vida eterna con Él, porque los huesos y la carne va a ir a la tierra. Y cuando Cristo venga en el rapto, los que hayan aceptado a Jesús van a ser levantados en ese momento, los cuerpos, y glorificados. Pero yo les llevaba a entender a ellos de la gran necesidad que tenemos de entregar nuestro corazón a Jesús. Si vos que estás mirando en este día a través de esta prédica, el mensaje de la salvación, ahí donde estás, pedile a Jesús que entre a tu corazón, que te perdone tus pecados. Decile que lo querés recibir como tu Salvador y permitile al Señor Jesús que el mismo Espíritu de Dios te selle y a partir de hoy seas hijo de Dios el Padre. Entonces Pablo está hablando de que estaban tomando la cena indignamente, y en el versículo 32 dice: mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reuní a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Interesante, el carácter de Pablo. Bien, quiero ir a la última placa. La próxima placa dice la doctrina de la cena del Señor. Doctrina de la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. A ver, todas las veces que nosotros participamos de la cena, estoy llegando al final, eleva tu nivel de concentración. Estoy cerrando casi el mensaje. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, somos un cuerpo, ¿bien? La Biblia dice que somos el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, constituimos la iglesia, ¿bien? Entonces, cuando vos participás de la cena del Señor, lo que ocurre es lo siguiente. Nos unimos en la fe espiritual a los hermanos, nos conectamos en la fe, la sangre de Jesús nos conecta, el cuerpo de Jesús nos conecta y nos conectamos con Cristo. ¿Por qué? Porque todos juntos estamos mirando a un solo lugar, la cruz. Todos miramos solamente la cruz y nos conectamos con la cruz y nos injertamos en la cruz en ese momento espiritual, porque hemos sido muertos juntamente con Cristo, hemos sido resucitados juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo por la fe en Cristo. Bien, por la fe en Cristo. Entonces, cada vez que participás de la cena del Señor, lo que ocurre es que hay unidad entre los hermanos. Estamos unidos. Cristo nos ve en esa unidad. Y no solo entre los hermanos, estamos los hermanos y está Cristo, y nos unimos a Cristo en la participación del pan y de la copa. Por eso es tan
importante y trascendental que seamos personas que participan dignamente y que participan haciendo reverencia a Jesucristo en cada una de las ocasiones que participemos de la cena del Señor. Quiero orar en esta noche, pero cierro con esta frase que dice: la cena del Señor no es solo una mirada pasada, o sea, no es solo una mirada de hace 2000 años atrás, tampoco es solo una mirada presente, sino que es una mirada presente también y una mirada futura. Cuando yo participo de la cena del Señor, anuncio que Él vuelve. Participo y me uno con el cuerpo y me uno con Cristo en el momento que lo estoy haciendo. Y estoy haciendo memoria de lo que Él hizo. Entonces, mirada al pasado, mirada al futuro, y hay una conexión poderosa entre Dios y nosotros y los hermanos cada vez que participamos juntos de la cena del Señor. Los invito a que oremos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te agradecemos por esta palabra que nos enseña sobre la cena del Señor. Señor, gracias por tu cuerpo, tu sangre derramada en la cruz. Gracias por esa sepultura, gracias por esa resurrección. En el día de hoy, Señor, queremos que nos quede grabado de que jamás debemos menospreciar la cena del Señor, de que no debemos comer indignamente, participar indignamente de la cena del Señor. Enséñanos en este día, Señor, a ser dignos de la cena del Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a participar verdaderamente como debemos participar. A que no sea un acto, Señor, religioso, que no sea un acto rutinario, sino que sea un acto espiritual, donde nos conectamos con tu Espíritu, nos conectamos contigo, Cristo, y nos conectamos con el cuerpo que es la iglesia. Bendigo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Te invito a que estés continuamente estudiando la sana doctrina, que puedas seguir en nuestro canal buscando diferentes temáticas para aprender cómo debemos manejarnos en los caminos del Señor. Dios te bendiga muchísimo.